que es Amén. Jesús. Y nada, mi bello esposo, lo mejor de mí. Gracias, hermano. Bueno, hemos llegado hace un rato y ahí compartiendo con Félix. Tengo que coger el micrófono, Sí, es mejor para que se oiga mejor acá. pues compartiendo con Félix así, pues recordando Viejos tiempos. viejos tiempos y buenos tiempos también. Y nada, hablándome también de lo que habéis estado haciendo, de los planes, la iglesia. Me sorprendió porque esta parte no la conocía. Yo había estado en el otro lado hace unos añitos cuando estuvimos hablando de la iglesia misional y no conocía esta parte. Y yo dije, mira, Era la barra. qué tremendo, gloria a Dios. Como sabéis, nosotros estamos trabajando en España, ya van 29 años que estamos aquí en España, concretamente en Galicia. España es un país que tiene mucha necesidad, tanto como esta. Lo único que aquí hay 14.000 iglesias, allá solo hay unas 4.000 menos. Aquí hay 3.200.000 o 300.000 habitantes, allá hay 46 millones de habitantes. Aquí no creo, aquí hay una iglesia por cada kilómetro cuadrado, o por lo menos es el país que más iglesias por kilómetro cuadrado hay. Allá tenemos 7.000 pueblos que todavía no tienen una iglesia. Entonces, es una necesidad fuerte la que hay, pero sabemos que Dios está obrando. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque Dios está mandando obreros. La Biblia dice que primero viene la mies, es lo que enseña la Biblia. Y por eso es que dice que oremos al Señor de la mies para que envíe obreros, porque la mies es que yo le decía eso a Félix, yo le decía, aquí tiene que haber mies, porque si Dios está levantando obreros es porque hay mies. Que los pecadores son buenos pecadores, pues mire, eso es lo de ellos. No podemos quedarnos porque un pecador sea un buen pecador. ¿Entiendes? No. Si son pecadores, ¿qué usted quiere? Que sea santo. No, le gusta el pecado, pues eso es lo que corresponde, que les guste el pecado, que se deleiten. En España nosotros tenemos de los mejores, son muy buenos pecadores y no son un problema. El problema no es los pecadores. Aquí la cuestión es que nosotros seamos la clase de iglesia que Dios quiere que seamos, que haga, que impacte a esta gente, que llegue a los pecadores, que seamos esa iglesia que podamos mostrar ese amor de Dios, que podamos presentar la respuesta que Dios tiene, podamos ser ese canal de Dios, ese instrumento de Dios para ellos. Pero lo que ellos son, pues si lo están haciendo bien, no vamos a decir gloria a Dios, ¿verdad? Pero pues es su trabajo. Ahora es nosotros. Y eso es lo que procuramos nosotros buscar, poder ser esa respuesta, poder ser eso que Dios quiere. La Biblia dice que el Señor edificaría que la iglesia, y Él es el que la edifica, hermano. La iglesia era iglesia, y por ser iglesia, en Hechos 2, dice la Biblia que Él añadía que cada día los que habían de ser salvos, Él la iba edificando. O sea, esto es un negocio de Dios. La historia nuestra es obedecer, creer y obedecer y hacer lo que Él nos dice. Si nosotros hacemos nuestra parte, Él podrá hacer la suya. Amén. Entonces esa es la realidad. No es cómo está afuera. No es lo que esté pasando afuera. Es lo que está pasando dentro de nosotros que nos lleva afuera. Amén. Y esa es la realidad. Y nosotros creemos eso. Y por eso es que estamos en España. Y hay cosas que están ocurriendo. Ahora mismo la iglesia con la que estamos trabajando está plantando iglesias en 5 pueblos que antes no tenían iglesia. Pero lo tremendo de esto es que casi todos son misioneros los que están llevando esa obra.
Pero lo más tremendo es que el 90% de esos misioneros son puertorriqueños. Son gente que están saliendo de aquí, que han salido de aquí, que están allí trabajando para Dios, ¿verdad? Para extender el reino de Dios y hacer que el nombre de Dios sea glorificado y conocido en estos lugares donde no hay nada todavía. Amén. Así que oren por eso. Mi esposa trabaja en el área social. La idea es que nosotros buscamos la manera de, por el servicio, atendiendo las necesidades de la gente, podamos ganarnos el derecho a ser escuchados. Amén. Porque atendemos sus necesidades. La Biblia habla en muchas ocasiones que Jesús hacía y enseñaba. Primero hacía y luego que venía la enseñanza. Amén. Y es una estrategia que Dios ha puesto en nosotros, y por eso es que en la iglesia tenemos diferentes actividades sociales, reparto de alimentos, centros que trabajan con niños, con jóvenes, tiendas solidarias, rastros, cosas que sirven para que la comunidad se acerque, ¿verdad? Para atender las necesidades de ellos y así mostrar el amor de Dios. Y yo hoy quisiera compartir con ustedes una palabra, pero antes vamos a hacer una oración. Amén. Vamos a orar para que el Señor sea obrando. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Señor, si en este momento hay un acontecimiento importante que está ocurriendo aquí, Señor, es este, en donde tú vienes, te reúnes con tu pueblo, tú como cabeza de la iglesia, Dios. Señor, te reúnes aquí, Padre, para manifestarte a nosotros. Señor, tú eres la razón por la que venimos aquí. No son nuestras necesidades, Señor. No son nuestras peticiones o nuestros anhelos. Señor, eres tú. Es el poder alabarte, es poder glorificarte, reconocerte. Oh Dios, glorificar tu nombre. Padre, por eso te pedimos, Dios, que tú hagas, Señor, en esta noche como tú quieras. Sí, papá. Edifica la iglesia, haz como dijiste que ibas a hacer. Señor, y envía esa palabra. Y que esa palabra no retorne a vacía, sino que haga aquello para lo que tú la envías. Padre, en el nombre de Jesús, exhorta, edifica, consuela, anima, fortalece, renueva el entendimiento, restaura, salva, afirma. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Y te doy gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hay un pasaje en la Escritura, en Juan capítulo 2, versículo 13. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13. Que dice de esta forma: la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Ese último versículo en Marcos 11, el versículo 17 lo dice de otra manera. Dice así: y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? O sea, no está escrito. Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿La ven? Fíjense, la primera vez que yo leí este pasaje, me chocó la reacción de Jesús. ¿Verdad? Veníamos de esta onda de los hippies, paz y amor, y de repente encontrar a Jesús, que pensábamos que era el hippie mayor para nosotros, el amor. De repente, aquí hacer un azote de cuerda y empezar a azotar a todo el mundo, a sacar animales, a volcar mesas, rabioso allí. Se puso bravo y dijo: anda, se puso bravo. Nos sorprendió.
A mí por lo menos, no sé si a alguno de ustedes les pasó igual, pero a mí me sorprendió porque yo dije, yo creía que eso era un flower children y mira, aquí se puso bravo. Pero claro, a veces nosotros tenemos que entender cuál es el contexto histórico de las cosas para saber por qué es que ocurren. Y en este caso hay un contexto histórico y ese contexto es el templo, ¿verdad? El templo de Israel. De Israel. Y para ello tenemos que entender cuál es la razón del pueblo de Israel. Cuando usted va a Génesis, capítulo 12, del 1 al 3, usted ve cuál fue el comienzo, la razón por la cual Dios decidió levantar a Israel. Dios se acerca a dos ancianos, a Abraham y a Sara, y le habla a Abraham y le dice, Abraham, quiero que salgas de tu tierra y de tu parentela y que vayas a una tierra que yo te voy a mostrar. Y yo te voy a engrandecer y te voy a hacer una gran nación y te voy a bendecir. Y le dice algo clave y es, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y este era el punto clave de la razón de ser de Israel. O sea, el carácter de Israel era un carácter misional. La razón de ser de Israel era para cumplir la misión de Dios. Era con propósito de la misión de Dios. Dios estaba llamando a Abraham y le estaba diciendo, yo te voy a multiplicar y te voy a bendecir, pero tú no vas a ser el objeto final de mi bendición, sino que tú vas a ser un canal de bendición. Y a través de eso, las naciones, las familias van a ser bendecidas. Tú vas a ser un instrumento de redención, por el cual las naciones van a conocer al Dios verdadero. Amén. Ese era el propósito principal con el cual Dios está levantando a Israel. Y ese es el propósito principal por el cual Dios ha levantado la iglesia, hermanos. Y fíjense, Dios cumplió su promesa y Abraham, su descendencia, empezó a multiplicarse y se multiplicaron. Lo único que fueron a parar a Egipto y allí estuvieron 400 años esclavos. Y es loco, ¿verdad? Y es a veces hasta un patrón. Cuando Dios ocurre que Dios te dice, voy a hacer esto, y de repente pasa todo lo contrario. Para hacer de bendición, pues nada, de bendición para ninguna nación. Esclavo y a lo único que vas a bendecir a los egipcios, pero como esclavo. 400 años. El mismo Abraham, cuando le dijo, vas a ser de bendición, no hizo nada que salir y al primer pueblo que se encuentra le miente diciendo que Sara es su hermana y casi le es de maldición porque Dios les iba a caer encima por tocar ¿Me explico? Es una realidad que uno dice, wow, pero como Dios obra, ¿no? Y estos 400 años, pero si usted se fija, viendo el carácter del pueblo de Israel, cómo eran cuando fueron libertados y cómo constantemente Dios tenía que estar ahí con el palo, porque olvídate, si el pueblo de Israel no hubiera sido 400 años esclavo, se hubiera diluido en menos nada. Ellos se hubieran diluido, se hubieran mezclado hasta con los chinos si los hubieran encontrado en ese momento. Y cuanto Dios hubieran encontrado también. Pero al estar 400 años se preservaron ahí y se mantuvieron lo más aparte de todas las demás naciones. Y Dios lo multiplica y llega un momento donde Dios levanta a un hombre para libertarlos, a Moisés. Y Dios usa a este hombre y lo saca del desierto. Y estando en el desierto, Dios vuelve y usa y retoma esa razón por la cual Dios está o ha levantado al pueblo de Israel. Y se lo dice en Éxodo 19, dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
Esa era la autoridad, hermano. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, el fundamento de autoridad que usaba la gente cuando oraba o pedía algo era porque tú eres el Dios creador. Eso equivalía al yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra de Jesús. La misma autoridad. Amén. Porque mía y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Dios le está mostrando nuevamente, está retomando aquello que le habló a Abraham, se lo está dando de una forma más específica. En aquel momento a un hombre, una simiente, en este momento a una nación. Ustedes van a ser un instrumento, un especial tesoro, alguien que en mi relación con vosotros y en las cosas que yo les voy a hacer, les voy a enseñar a través de los estatutos, los mandamientos, los decretos, los rituales, la adoración, todo eso. Y por medio de las hazañas poderosas también que voy a hacer, la gente va a conocer a quién, al Dios de Israel. Van a conocer al Dios de Israel. Y es bueno entender esto, hermanos. Les voy a explicar por qué. Israel vivía alrededor de unos pueblos que eran paganos, idólatras, que creían en sus dioses. Ellos no vivían en medio de posmodernistas, ni de humanistas, ni de generación Y, X, ni nada de eso, no. La gente de que ellos vivían alrededor eran gente pagana que tenían sus propios dioses y creían en sus propios dioses. Era gente religiosa, no eran ateos, sino que ellos creían unos dioses. Esos dioses que ellos creían le daban una cosmovisión, o sea, le hacían entender el mundo, le hacían entender por qué ellos estaban allí, para qué. Y por esa fe y esa convicción que ellos tenían, es que ellos creaban sus leyes, sus estatutos, su cultura, sus costumbres. Todo lo que ellos hacían como pueblo, lo hacían en relación a lo que ellos creían que era y cómo era ese Dios. Un ejemplo de eso lo tiene, dice, por ejemplo, en la India, que a veces nosotros, ¿verdad? Decimos, wow, mano, esa gente pasando hambre y con tanta vaca que se pasa por allí paseando y nadie le hace nada. ¿Por qué? Porque ellos tienen una fe panteísta, donde ellos dicen que Dios está en todo y no son capaces, y la reencarnación, ¿verdad? Y por causa de esa fe, de esa forma de creencia, ellos establecen sus leyes, su costumbre, que lo hacen vivir de una forma. Pues Dios hizo lo mismo. No solamente Dios se manifestó a base de las cosas poderosas, hermano. A veces que pensamos que Dios es un Hulk, un Avenger, ¿verdad? Y que esto tiene que ser así súper poderoso. Y que nosotros también tenemos que ser Avengers, ¿verdad? Pero no necesariamente. Lo que más daba testimonio de Dios era la forma en que ese pueblo estaba establecido. Cómo ellos estaban organizados como pueblo. Cómo ellos hacían el comercio, los días de fiesta. Cómo sembraban y cosechaban. Cómo distribuían las casas. Cómo trataban a los ancianos, a los niños. Cómo eran con los animales. Cómo eran con los extranjeros y los esclavos, los obreros. Todo. Porque todos, cómo adoraban a su Dios. Los días de fiesta, los días de reposo, todo eso mostraba que a un Dios sabio. Por eso es que dice en Deuteronomio 4 que él decía, Dios decía, si ustedes guardan lo que yo digo, la gente que va a decir, wow, qué sabio es este pueblo. Y qué cercano está el Dios de ellos, a ellos. Su Dios está tan cercano a ellos. ¿Por qué? Porque era un Dios que se ocupaba de todos los mínimos detalles. Y lo instruía en la higiene. Usted sabe que la cuarentena salió de la Biblia. Cómo manejar las enfermedades. Todo. Y como yo digo, hasta Dios les dijo que tenían que tener una estaca como parte de su instrumento. Una varita. Cuando yo leí eso me sorprendió. ¿Por qué? Porque cada vez que ellos necesitaban hacer número 2, ¿qué tenían que hacer? Salir al campo, un hoyo, plantar su pino y después taparlo. Y no es de Navidad.
Y no de Navidad. Vino, liberar a Willy, no sé cómo caray se y taparlo. Y cualquiera va a decir, pero qué chorrada es así. Imagínate en un campo de 3 millones de personas haciendo eso, más todos los animales que habían con ellos. Ey, hubiera habido más moscas ahí que las que fueron en la plaga de Egipto. Y eso es sabio. Y eso es inteligente. Y eso es un Dios detallista que hasta esa cosa. Y los pueblos y las naciones veían eso y dicen, wow. El Dios nuestro no piensa en nada de eso, ni nos dice a nosotros nada de eso. Y mira la peste que tenemos aquí, que tenemos que andar así. Pero Dios no. Y Dios es así con nosotros, hermano. Dios, por la instrucción, por la enseñanza de cómo criar a los hijos, de cómo tratarlos, de cómo ser en el trabajo, de todo esto, está mostrando a nuestra comunidad de cómo manejar los conflictos, de cómo manejar el estrés, cómo manejar la ansiedad, todo eso, de no estar afanados, de cómo poner las cosas materiales en el sitio donde van. Todo eso que nos enseña el Señor, ¿qué produce? Produce un testimonio hacia los de afuera. Porque mientras ellos están siendo arrastrados y apabullados por todo ese montón de cosas, nosotros hemos aprendido a vivir de otra forma. Nosotros sabemos que la felicidad del hombre no consiste en los bienes materiales que posea. Amén. Y esa era la realidad. Dios quería darse a conocer como el Dios de Israel. Y ante esto, Israel se iba a convertir en una fuerza atrayente, un imán. Y la gente vendría a Israel a conocer al Dios de Israel a través de todas esas cosas. Pero fíjate, un día Dios le dice a Moisés, quiero que me haga un templo, un tabernáculo. En Éxodo 25 dice, un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. 1. Y el 29:43 dice, y me encontraré allí con los hijos de Israel. El tabernáculo era el sitio donde Dios iba a habitar, porque Dios siempre ha querido estar en medio de nosotros. Y en la iglesia dice que donde 2 o más se reúnen, ¿qué está Él? Yo estoy ahí. Dios es un Dios de presencia. Aleluya. Es un Dios que se implica, es un Dios que está en medio nuestro, es un Dios que está activo, no es un Dios ajeno, enajenado, aparte, allá. No, Él está en medio nuestro. Siempre ha querido estar en medio nuestro. Y Él quería estar en medio de Israel. No podía estar en ellos porque eran pecadores y la sangre de los sacrificios no quitaba el pecado, solo lo tapaba. Pero sí podía estar en medio del pueblo, habitando en medio de un tabernáculo, y le mandó a construir un tabernáculo y le dijo cómo lo haría. Y todo eso era tipo de lo que había de venir. Y allí habitó Dios en ese tabernáculo durante años, y cada vez que el pueblo se movía y se llevaba el tabernáculo, lo montaban y allí estaba la presencia de Dios todo el tiempo. Amén. Y allí la gente iba a hacer sacrificio, y allí la gente iba a adorar a Dios. Y allí se reunía Dios con el pueblo, con Moisés, y le daba la palabra y las enseñanzas. Pero ¿qué ocurre? Israel le falló a Dios. No, perdón, antes que eso. ¿Qué ocurre? Pasaron muchos años y llegó el momento donde aparece un rey llamado David. Y David conquista y se establece. Y lo primero que hace es que se hace tremendo chalet para él. Una casota para él donde él vivir, con domótica, aire acondicionado, electrodoméstico, con todo equipado. Y allí está David viviendo. Pero ¿qué ocurre? De repente David mira por la ventana, y cuando mira, ¿qué encontró? Un Boy Scout haciendo acampada en el patio. Dios, viviendo en una tienda de campaña, mientras él estaba viviendo en una casota. Y eso le tocó el corazón. Y él decidió hacer un templo para Dios. No se me duerma, porque todo esto tiene que ver por qué Jesús dio el azote. Estamos dando el trasfondo histórico, pero ahorita vamos a dar el trasfondo de ahora, y el azote lo vamos a sacar aquí. No.
Entonces él se propuso, pero Dios le dijo que no podía hacerlo él, que lo tendría que hacer su hijo porque en sus manos había mucha sangre. Y así ocurrió. Lo hizo Salomón. Salomón construyó ese templo según el modelo de Dios. Y llegó el día donde tuvo que presentar el templo. Y en esta oración que hace Salomón nos vamos dando cuenta por qué mi casa, casa de oración, será llamada para todas las naciones. Fíjense que dice, pero morará en Primera de Reyes 8:27, pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra. He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. No obstante, atiende a la oración de tu siervo y a su súplica, oh Señor Dios mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que tus ojos estén abiertos noche y día sobre esta casa, hacia el lugar del cual has dicho mi nombre estará allí, para que oigas la oración que tu siervo hará sobre este lugar. Y escucha la súplica de tu siervo y del pueblo de Israel cuando oren hacia este lugar. Cuando usted continúa leyendo, aparece como 10 veces el tema de la oración en relación a la casa. Que si se enferman y oran aquí, óyelo. Que si hay guerra y oran aquí, escúchalo. Que si pecan y se aportan y oran aquí, escúchalo. 10 veces. Haciéndote ver que la casa de Dios se iba a convertir ese templo en una casa de oración. Era una de las cosas principales. Casa de oración. Pero fíjense en el 41, como dice, también en cuanto al extranjero que no es de tu pueblo Israel, cuando venga de una tierra lejana a causa de tu nombre, el templo iba a ser también otra fuerza atrayente, otro imán, porque oirán de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, y venga a orar a esta casa. Escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, para que te teman como te teme tu pueblo Israel, y para que sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que he edificado. No solamente era un lugar a donde los israelitas se acercaban a orar, era un lugar para todas las naciones, para que todas las naciones vinieran a orar, vinieran a conocer al Dios de Israel. Era lo que Jesús dio, casa de oración para todas las naciones. El pueblo de Israel falló, hermano. El pueblo de Israel desobedeció a Dios. El pueblo de Israel se fue a la idolatría. Y por causa de esto fueron vencidos, fueron derrotados, fueron dispersados. El templo fue destruido y fue vuelto a reconstruir, como leía en Nehemías y en Esdras, y fue vuelto a destruir hasta que 20 años antes de que Cristo viniera apareció un rey llamado Herodes y decidió volver a reconstruir el templo que estaba en ruinas. Este Herodes era familia del Herodes que estaba en la época de Jesús. Ese templo se terminó en el año 63 después de Cristo. Quiere decir que cuando Jesús estaba allí con el azote, todavía el templo no estaba totalmente terminado. Ahora, ¿usted sabe cómo era este templo? Este templo era grandísimo porque tenía unos patios grandes alrededor del templo que cabían hasta 250,000 personas. En la parte de arriba estaba lo que equivalía al tabernáculo. Ahí estaba el lugar santísimo, el altar, todo. Alrededor de ese tabernáculo estaba el patio de los sacerdotes. Solo los sacerdotes. Luego venía el patio de los hombres o de los israelitas. Luego bajabas una escalera y venía ¿qué? El patio de las mujeres. Y por último bajaban más escaleras. ¿Y sabe qué venía? El patio de los gentiles. El patio de los gentiles. ¿Y qué era el patio de los gentiles? El patio de los gentiles era el lugar al cual un gentil se podía acercar más al templo. Lo más cercano que podía llegar a ese templo para adorar a Dios, para saber de Dios, para oír de Dios,
para oír sus mandamientos era ahí. De hecho, tenía un muro que no era muy alto, con unos escritos que decía que todo gentil que pasara ese muro lo mataban. Tal vez a esto era lo que se refería Pablo en Efesios, que él vino a quitar ese muro que nos separaba. Ese muro. No podían pasar de ahí. Ese era el sitio donde un gentil podía llegar a adorar y conocer a Dios. ¿Y sabe qué habían hecho los judíos? Lo habían convertido en un mercado. Allí lo tenían lleno de animales y de cambistas que lo que hacían era fraudulento, engañando a la gente y robándole. Y todo eso pertenecía a los sumos sacerdotes. O sea, el lugar donde un gentil que venía a lo mejor de lejanas tierras, especialmente en ese día de la Pascua, que se juntaba mucha gente de todos lados, allí de repente llegar y encontrarse con que no hay nadie, no hay presencia de Dios, no hay nadie que glorifique a Dios. Lo único que hay es vacas y ovejas y personas que vienen a robarme el dinero, poniendo tropiezo. Por eso es que Jesús se enfada, hermano, porque una vez más el pueblo de Israel está fallando. Y eso fue en esa época. Pero nosotros sabemos que ahora ya no es de esa manera. Ahora ya Dios no mora en templos. Ahora la Biblia dice de otra forma. La Biblia dice en 1 Pedro 2:5, también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. Y en Efesios 2:22, en esta vida ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su espíritu. Entonces, ¿dónde mora Dios? En esta, no, mora aquí, en este cuerpo. La Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo y que Él llena ese cuerpo de su plenitud. Este es el lugar de morada de Dios, su cuerpo. Y como cuerpo, Dios envía bendición y vida eterna. Como cuerpo, hay unas cosas que Dios hace en y a través de nosotros. Porque somos ese templo de piedras vivas. Ahora dice más. En 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Entonces no solamente el Espíritu de Dios habita en nosotros como cuerpo cuando nos juntamos, sino que el Espíritu de Dios habita en mí. Fíjese, cuando usted se convierte, el Espíritu de Dios viene sobre usted, porque usted tiene un nuevo nacimiento y usted viene a ser hijo de Dios. Pero luego Dios viene y lo llena con el poder del Espíritu Santo. En Hechos 1:8 lo explica, dice, recibiréis, no dice, recibiréis el Espíritu Santo, no, ya lo tenemos. Dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, Dios nos llena de otra manera, con el poder del Espíritu Santo. Pero usted sabe para qué es, para la misión. Y me seréis testigos. Y me seréis testigos. Esa es la razón. No es para que se nos paren los pelitos y hablar simplemente en otras lenguas. Es para hacer la misión. Usted sabe que el 85% de los jóvenes hoy día en Estados Unidos y posiblemente también en Puerto Rico y más sitios, entre los 17 y 25 años están dejando la iglesia y no quieren saber la iglesia. 85%. En Europa 2 millones de personas dejan la iglesia cada semana. 2 millones de personas. Creo que es así cada semana, tengo que ver la estadística. Dejan la iglesia. Se hizo una encuesta, creo que fue en Holanda, y el 90% de las personas que se les preguntó decían que estaban interesados en saber de Dios, que les gustaría saber de Dios. Pero ¿sabe qué? El 100% de los que le preguntaron eso le dijeron, no queremos saber de la iglesia. No queremos saber de la iglesia. Hay lugares donde, por ejemplo, Madagascar, leí yo, creo que fue donde había alrededor de 200,000 creyentes y no querían ir a la iglesia. ¿A eso les suena a ustedes? En España pasa.
La gente no quiere. Mire, hay mucha gente allá afuera que no quiere saber de venir aquí a la iglesia. No quiere saber de la iglesia. No le interesa venir a los cultos de oración ni de adoración ni nada. Tal vez a los conciertos por la música. Pero no quieren saber de la iglesia. Es algunos de los que estamos aquí a lo mejor y estamos locos por salir corriendo, ¿verdad? Pero eso ya es otra cosa. Pero la mayoría no quiere saber de la iglesia. Pero la estrategia de Dios cambió también ante esta realidad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho luz a nosotros. Dios nos ha hecho sal a nosotros. Dios nos ha hecho a nosotros un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes. Y luego nos ha dicho, id. Aleluya. Id y hacer discípulos. ¿Qué significa eso? Que para mucha gente que hay allá afuera, que no quiere saber de la iglesia, para mucha gente que tú te topas cada día, que está alrededor tuyo, cada día en tu vecindario, en la escuela, en el trabajo, en la gasolinera, en Walmart, en McDonald's, donde sea, ¿sabes qué? Tú eres el lugar más cercano a la presencia de Dios que ellos van a tener. Eso es. Aleluya. Tú eres ese atrio. Tú eres ese patio de los gentiles. Porque Dios ha puesto un tesoro en ti, te ha dado el ministerio de la reconciliación. Dios te ha hecho olor de vida para vida. Dios está en ti reconciliando al mundo, dice la Escritura. Eres ese patio de los gentiles. Pero me pregunto yo, ¿habrán cambistas en nosotros que están impidiendo que nosotros seamos ese patio? ¿Habrán cambistas? Dios nos ha hecho luz para alumbrar. Dios nos ha hecho sal para salar. ¿Usted sabe qué es? ¿Qué es un atrio de los gentiles? Es cuando yo llevé a estos chicos a Ponce, a cantera, con 16, 17, 20 años. Amén. Una noche, 16. los otros días, aquel lugar era el lugar donde más demonios por pulgada cuadrada había esa noche. Ponce. En Ponce. Y allí ver a dos chavales, que ahora no recuerdo quiénes fueron, tratando de hablarle a un alcohólico que estaba tan borracho y tan borracho que no podía ni sentarse. Hace un pulpo que no tenía espina dorsal. Y ahí encima, y cuando vieron que el tío estaba casi anestesiado, ¿sabe qué hicieron? Decidieron orar por él. Y cuando terminaron por él, yo volví a mirar, y cuando volví a mirar, ¿sabes cómo estaba este hombre? De pie. Yo no sé si te acuerdas de eso. Estaba de pie, sobrio. Aleluya. Totalmente sobrio, de pie. Estos chicos fueron un atrio para ese hombre. Ellos tenían la presencia de Dios y la utilizaron para ese hombre. Y después siguió congregándose. Yo iba los domingos a Ponce a veces y estaba el hombre allí perseverando. ¿Usted sabe qué es un atrio? Una chica escribiendo una carta en la universidad, en una mesa del comedor, escribiendo una carta, y que de repente se acerque otro y diga, ¿sabe qué? Jesús te ama. Aleluya. Y la chica parar de hacer la carta, buscar dónde es, de dónde es esa chica, llegar a la iglesia, convertirse y después contar que la carta que estaba escribiendo allí era para suicidarse, porque había sido abusada por su padre desde los 5 hasta los 12 años y ya no podía más. Usted sabe lo que es ser atrio. Es llegar a un pueblo donde no hay gente en Galicia que conozca a Dios, llevar a unos jóvenes y que de repente se pongan a hablarle a dos ancianitos de Dios, hablarles de Dios. Y allí, aquellos ancianitos con mucha sed, recibir a Jesús como su Salvador, abrazar a los chicos y al abrazarle decirle, gracias porque llegasteis a tiempo. Gloria a Dios. Porque en Galicia son más las defunciones que los nacimientos. Y muchos ancianitos están muriendo sin oír ni una vez el Evangelio. Eso es ser.
Eso es ser atrio. Ser atrio es yo estar con 17 años envuelto en la droga en Ashford y allí aparecer dos chicos con apariencia de hippie, pero llenos de Dios y hablarme de que Cristo me amaba. Aleluya. Yo no iba a ir a una iglesia, pero la iglesia vino donde mí, Sí, Señor. llena de la presencia de Dios. Testigo del poder de Dios. Qué rico. Mire, le voy a decir algo. Las posibilidades de que usted pudiera nacer en un país subdesarrollado eran mayores de las que usted tenía de nacer en uno desarrollado. Porque la población mayor vive en países como India, China, África, esos lugares. Entonces la probabilidad de nacer en uno de esos sitios era mayor que de nacer aquí. ¿Usted sabe por qué nació aquí? Por la gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted sabe por qué usted tiene salud? Por la gracia de Dios. ¿Usted sabe por qué pudo estudiar y habían escuelas y universidades? Por la gracia de Dios. ¿Usted sabe por qué usted tiene los talentos que tiene, las capacidades que tiene, la inteligencia, todo lo que tiene? Por la gracia de Dios. Pablo lo sabía y decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso es. Pero ¿sabe qué decía después? Pero la gracia de Dios sobre mí no ha sido en vano. ¿Sabe por qué? Porque yo he hecho más aún que todos los demás para la gloria de Dios. Qué rico Dios. Si no somos ese atrio, si no somos esa gente que estamos llevando la gloria de Dios a los que nos rodean, hermanos, estamos haciendo que la gracia de Dios sobre nosotros sea en vano. Sea en vano. Si usted piensa que el crecimiento de esta iglesia va a depender de los líderes, está equivocado. El crecimiento de la iglesia depende del compromiso que cada uno de nosotros tenemos con alcanzar a los que nos rodean. Amén. Aleluya. Si aquí hay 30 personas, yo le decía a Félix, 30 personas tienen por lo menos contacto constante por lo menos con 10 personas semanales. Por lo menos, o los compañeros de trabajo, o de estudio, o el sitio donde voy a comprar la compra toda la semana, por lo menos, vamos a decir, y eso es poquito, 10 personas que constante las veo semanalmente. Eso es así. Esos son 300 personas semanales que esta iglesia toca. Y en esa realidad nosotros tenemos que ser intencionales. Eso es. No porque queremos que nuestra iglesia crezca, no. Es porque el Señor nos dijo, id. Que el reino crezca. Es porque Dios nos ha dado a nosotros una gracia, nos ha repartido para que nosotros demos de gracia. Aleluya. Y el enemigo quiere robarnos eso. El enemigo quiere distraernos, el enemigo quiere desviarnos de tal manera que no podamos ver esa gracia manifestarse. Y por eso es que hay gente en la iglesia que se están muriendo, se están apagando, se están aburriendo, se están decepcionando y el diablo les está dando como a pandereta. Aleluya. Porque no están ocupando su lugar, no están asumiendo la identidad de ser luz y de ser sal. Qué rico Dios. Entonces, ¿cuáles son los cambistas que están en mi vida? Tengo que pensar, wow, espérate, ¿cuándo fue la última vez que yo le hablé de Dios a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que yo le mostré el amor de Dios a alguna persona sirviéndole, orando? ¿Cuándo? Y mirar, ¿qué es el miedo? Es que no me atrevo, es un cambista. La religiosidad. No me quiero contaminar. Mire, hermano, le voy a decir algo. Si usted piensa que la gente que el testimonio suyo en la comunidad que va a impactar es el hecho de que usted no fuma, no bebe, no adultera, no roba, no mata, no se mete droga, mire, está equivocado. Porque eso lo ve la gente de afuera y dice que aburrido. Es algunos de adentro y lo dicen. Imagínate afuera. ¡Qué aburrido! La gente no se va a convertir por lo que yo no hago. La gente va a venir a Cristo por lo que yo hago en Él. Aleluya.
Es por lo que yo hago en Él, que Él me ha dado, por toda esa capacidad y ese poder, que yo lo uso intencionalmente para alcanzar a la gente. Y la iglesia, allá nosotros tenemos unos atrios que hemos creado. Hay gente que no van a llegar a donde nosotros, pero hemos creado unos atrios. Por ejemplo, una oficina de consejería es buena, es un atrio. La gente no viene a la iglesia, pero viene a la oficina de consejería. Tenemos alimentos, le damos alimento a 2,000 familias. Tenemos centros para niños, para ayudarlos a estudiar, centros para jóvenes, centros para familias. Atrios que se construye la iglesia como cuerpo, los hace, no eventos, atrios, para que la gente se acerque. Y ahí les servimos, le mostramos el amor de Dios y a través de eso le podemos dar testimonio. Y ellos conocen acerca de Dios. Eso. No vemos más, no tenemos más, porque no lo estamos usando y no lo vamos a usar. ¿Y para qué Dios nos va a dar más? ¿Para qué? Para lo que tenga que hacer todo el pastor. Cuando todos somos misioneros. No vengo aquí a regañarlos. Yo solo doy Gloria a oferta. Dios. Gracias, Señor. Es una realidad. Puede que suene duro, pero no, yo vengo aquí a espabilar porque no me gusta la idea que el enemigo venga a robar la bendición a usted de ser un atrio para la gloria de Dios, de ser ese instrumento. Mire, le voy a decir algo. Esos 2 chavales que vieron ese milagro en Ponce, de ese chaval restaurándose, mire, le voy a decir algo. No hay concierto ni de Jacobo, ni de Claudina, ni del cantante que usted quiera poner, Jesús Adrián Romero, el que quiera poner. No hay concierto en donde usted pueda experimentar algo más tremendo que el experimentar que Dios lo use a usted para transformar una vida. Gracias, Dios. Eso es lo más tremendo que hay. ¿Y Gracias. sabe qué? Eso va a ser más tremendo cuando lleguemos al cielo. Y no solo esa persona, sino a lo mejor generaciones de personas después de él vengan a donde ti y te abracen y te digan gracias porque estamos aquí en el cielo, porque tú fuiste un buen atrio, porque diste de gracia y por eso estamos aquí en el Qué cielo. bueno, Dios. Eso es hacer tesoros en los cielos. Gracias. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto que Dios nos habla? Yo creo que ahí donde usted está, usted medite un momento Gracias, Dios. en aquello que Dios le haya podido hablar. Medite en su corazón. ¿Qué Dios le ha hablado a usted? ¿Qué de lo que hemos hablado ha tocado su corazón? ¿Qué verdad? ¿Dónde he podido ser confrontado? ¿Dónde he sido exhortado por Dios? ¿Dónde? Pregúntele. Piense ahí. Y usted ahora le va a responder a Dios. Usted va a hablar con Dios. Wow, Señor, es verdad. He estado muy afanado en mis problemas y mi historia, que me he olvidado de la gente que me rodea. Wow, Dios, es verdad. He sido cobarde, he tenido miedo de mostrar y de hablarle a las personas. Señor, perdóname porque te he dado muchas excusas. No sé qué. He sido muy religioso, he pensado que todo es dentro de la iglesia. No sé qué es, pero díselo, Dios, perdóname. Yo quiero ser un buen atrio. Yo quiero poder ser una bendición para mi vecino, para mi vecina, para mi compañero de escuela, de trabajo, para el de la gasolina donde siempre voy, o el de Walmart donde compro, o el de Burger King, donde sea. Que yo esta vez vaya y diga, hola, ¿cómo está? ¿Cómo te va todo? Que me aprenda su nombre por primera
primera vez en 5 años, que sepa un poquito de él, que muestre que me interesa y por ahí pueda crear una relación con él hasta el punto donde pueda hablarle de ti un momento. A nosotros nos ha tomado años. Le contaba yo cómo nos tomó 7 años. Conocimos a un chico a los 9 años y se vino a convertir a los 17. Gloria a Dios. Pero durante todo ese tiempo le mostramos amor, relación, amistad. Creamos vínculos. Orábamos. Tenemos una familia que llevaba 20 años casi con ellos, mostrándole el amor. Y nos invitan, y vamos a su casa y nos piden que oremos, nos piden que hablemos. Están ahí en remojo. Tenemos la confianza de que Dios va a hacer algo, pero nosotros los amamos incondicionalmente y nos relacionamos, hermano. Y lo hacemos también intencionalmente. Intencionalmente. Así que vamos a orar. Gracias, Señor. Qué bueno, Padre. Te adoramos. Vamos a orar y vamos a Te adoramos. decirle: Dios, Gracias. lo que Dios ponga en su corazón. Señor, te doy gracias por este tiempo. Y te doy gracias por esta iglesia que tú has puesto en este lugar. Y te doy gracias, Dios, por cada una de las personas que tú has traído. Yo no sé cuántas realmente han tenido un encuentro personal contigo, Dios. No sé cuáles simplemente son simpatizantes que vienen aquí porque se pueden sentir bien. Padre, pero yo te pido que tú impactes con el amor tuyo a cada uno, Dios. Señor, que el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor, se abra al amor tuyo. Que tu Espíritu Santo derrame en nuestros corazones ese amor. Y nosotros podamos ver, Señor, podamos ver cuánto tú nos amas, Señor. Y lo que significó ese amor tuyo por nosotros, Dios, que fue morir en la cruz. Padre, yo te pido que lo hagas, Señor, y que tú nos llenes de pasión nuevamente, que tú nos apasiones por ti, que tú traigas compasión por los que no te conocen. Señor, yo te pido que aquellos cambistas que hay en nuestra vida, que no nos dejan ser un buen atrio. Señor, tanta gente que nos rodea, Padre, que se está destruyendo. Vivimos en un mundo que se desmorona, Señor. Se está desmoronando. Gracias, Dios. Y tú eres la única alternativa. Sí, Padre. Tal vez no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos afectar las vidas que nos rodean. Señor, que seamos esa clase de personas. Señor, que la gracia tuya sobre nosotros no sea en vana. Padre, quita la distracción. Arranca los tesoros terrenales. Llévate el afán. Padre, llévate aquello que nos quiere desviar, Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y pon en cada uno de nosotros compasión. Sí, Dios. Pon en nosotros un amor, un corazón más misional, Señor. Oh, sí, papá. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga.